Hola, soy Lara y estás escuchando Personas Verbales. En esta ocasión tengo el placer de compartir una conversación con Luna Naumer Mateos, que habla con nosotros de su práctica como tejedora. Y me parece súper interesante la poca distancia que hay entre las palabras y los hilos cuando se trata de tejer. Pero creo que es mucho mejor que os lo cuente Luna, que sabe mucho más de esto y que lo dice muchísimo más elocuentemente que yo. Espero que disfrutéis tanto como yo de esta conversación. Podemos empezar, si quieres, con que te presentes, si eres tan amable. Vale. Me llamo Luna, tengo 24 años, vengo de Madrid, pero ahora estoy viviendo en Ámsterdam. Estoy estudiando en una academia de arte textil y texto, que es un departamento de investigación sobre no solo tu propio interés artístico, pero también sobre tu interés en el material textil. Si tuviera que definir mi práctica, me referiría como tejedora, que en español suena a la abuela que está haciendo punto, pero realmente no hago punto. Ahí tengo ya mi primera barrera de que mientras que en inglés hay una diferencia entre knitting y weaving, en español ambas se llaman tejer. ¿Qué más digo? Si tú pudieras traducirlo, ¿cómo traducirías lo que tú haces? Siempre digo que uso un telar, siempre digo que hago telas a mano, tengo mi maquinaria y es un sistema más complejo y que no son simplemente las dos agujas, que no me parece para nada ni simple ni peor, simplemente no tienen nada que ver con lo que hago ni con cómo trabajo. Entonces siempre intento hacer esta separación e intento que la gente entienda cómo funciona la actividad de tejer realmente. Pero yo empecé a conocer los telares y empecé a conocer todo el mundo de tejer en inglés, y de hecho cuando hablo español para mí es como estar hablando de otra cosa, porque está como muy separado para mí. ¿Cómo empezaste a tejer tu práctica? Es decir, ¿qué te llevó a hacer eso principalmente o llamarlo ahora tu práctica? Al venir a Ámsterdam tenía la posibilidad de enfocarme en arte textil, que era algo que en España no había opción de estudiar ni de pensar en ello. Yo estaba estudiando en la Universidad de Barcelona, pero cuando vine aquí y me puse en contacto con la universidad y con gente de la universidad, de repente fue como una revelación de pensar que esta podría ser la forma en la que a mí me interesaría trabajar, y llamarme tejedora en vez de artista, por ejemplo, para mí es algo incluso político, el abandonar esta idea de que yo hago arte y de este mundo que es como que intenta elevarse de una forma como muy esotérica, ¿se dice así? Y estar un poco pues más al nivel de la tierra y del contacto físico y de tocar materiales y de crear materiales, y me fascina la idea de la posibilidad de creación, ¿no? De que puedo partir desde el pelo de la oveja se hace un hilo, del hilo empiezas a ponerlo todo en un telar y en el telar construyes una tela y de la tela puedes hacer infinitas cosas. Y esta idea de creación, de crear algo con mi cuerpo, me parece que es lo que, de manera inconsciente, porque en ese momento no sabía que era lo que me llamaba, creo que esa idea de creación fue lo que me llamó para empezar a tejer. Volviendo al tema del idioma, me gustaría saber cómo definirías tu forma de hablar. Creo que mi forma de hablar depende muchísimo de con quién esté hablando, porque en Ámsterdam la mayoría de mi vida es en inglés, con mis compañeros de piso, con mis compañeros de clase, mis profesores, etcétera. Todo es en inglés, pero por ejemplo una de mis mejores amigas es de Madrid y cuando hablamos una mezcla horrible entre inglés y español. Que perder una lengua sería algo súper triste. Me permite un montón de comunicación con muchísima más gente que si solamente hablase un idioma o si hablase inglés, y aunque sea una lengua muy globalizada, poder hablar con no solo gente de España, pero gente de toda Sudamérica y Centroamérica y un montón de gente que ha decidido aprender español por también la amplitud que tiene y no tener el inglés
y usar el español me parece algo súper importante. Me parece también importante ser consciente de qué hago cuando hablo español y de que ahora lo veo de una manera muy positiva, de poder comunicarme con todo el mundo en español, con todo Centro y Sudamérica, pero también ser muy consciente de que todo el Centro y Sudamérica habla español por la invasión colonial que sufrieron de España y de Portugal, y de construir un poco la forma en la que hablo español y intentar evitar estos prejuicios horribles que te cuentan en España, que se hablan mal en Sudamérica español, que usan palabras raras, intentar evitar todo este vocabulario tan racista que se usa en España para referirse a las poscolonias españolas de Centro y Sudamérica, y ser consciente de que hablan de una forma muy distinta y una forma muy bonita y una forma de introducir el lenguaje que tiene una raíz distinta, que no sea latina. Es la misma forma en la que se ve, por ejemplo, ahora el lenguaje inclusivo. Yo, por ejemplo, que uso el español muy poco, no tengo casi la posibilidad de usar el lenguaje inclusivo porque no tengo un grupo de gente con quien hablo. Estoy hablando de ti o de mí, de tú a tú. No hay él, ella, ellas, etc. en la mayoría de las conversaciones. Y también yo, que por ejemplo intento usar el lenguaje inclusivo en todas mis conversaciones que hablo en español, me sigue sonando después de bastantes años, a lo mejor 2 años intentando hablar en el lenguaje inclusivo, me sigue sonando súper raro porque lo uso muy poco. Me pregunto qué pasaría si todas las personas que estamos intentando utilizar lenguaje inclusivo pudiéramos tener conversaciones en grupo, aunque fuera por Zoom, ¿no? Como si fuera una clase de español inclusivo. ¿Cuál es tu forma concreta de hacer que tu forma de hablar sea inclusiva? Uso bastantes cosas y uso cosas también diferentes entre el inglés y el español. Por ejemplo, para así hablar de manera rápida en inglés, cuando escribo, porque también escribo bastante, intento cambiar la E o la A de las palabras women o woman, mujer o mujeres, en una X, porque me apetece también incluir personas que puedan vivir en un espectro no binario, pero que también tengan una experiencia dentro de la feminidad y que también sufran discriminación por ser personas transfemeninas, etcétera, pero que no estén completamente conformes con la palabra mujer, que sé que no es una solución perfecta, pero creo que con el hecho de que la lengua esté evolucionando tanto, esto cambiará. Cuando alguien escuche este podcast en 2 meses dirá, wow, eso ya no se usa, y en 2 años dirán, wow, eso es arcaico, casi. Y en español uso la E todo lo que pueda, y a veces, pues de la misma manera que hablo fatal el español, uso el plural. O sea, en vez de usar ella o en vez de usar amigue, usaría ellas o amigues, simplemente por el hecho de hablar rápido en una conversación muy coloquial con amigues míos y que ni siquiera pienso en qué estoy diciendo. Ese es un poco, yo creo, que el futuro, ¿no? No tener que pensarlo, sino que cada uno de los sistemas a los que se acceda cobre vida en la medida en la que se empieza a compartir y sea, digamos, eficaz. Y el hecho de que si piensas que hace un par de años la Real Academia Española empezó a incluir ambigüedades a palabras que popularmente la gente escribía o decía mal, lo mismo va a pasar con el lenguaje inclusivo, y me parece, no sé, un momento muy importante el hecho de estar presente en lo que dentro de unos años será el cambio oficial de la RAE, en el que tendrán que incluir la E, porque en el Parlamento en Argentina se está utilizando, y no solo de manera tan oficial, sino también a nivel de calle. La gente empieza a usar la E mucho más, y va a llegar un momento en el que van a tener que incluirlo, quieran o no, o estén en contra del uso de la E o lo vean
de cualquier manera y a lo mejor pues la primera inclusión que la RAE pone incluya entre paréntesis vulgarismo, ¿no? Pero llegará un momento en el que el uso esté tan extendido que será parte de la gramática española. Pero claro, eso tarda un rato. Es simplemente adaptarse a lo que está ocurriendo. Y también antes se podría decir que a lo mejor concreta solo se usaba en un pueblo. Pero ahora con la globalización, con Internet, todo esto se expande a una velocidad muchísimo más rápida. O sea, que el lenguaje inclusivo, la E, que no sé exactamente dónde se originó, pero que haya pasado en 2 años de América Latina a España o viceversa, eso antes a lo mejor podrían haber sido 50, 100 años de que una persona, de que cientos de personas lo hayan llevado y nadie lo haya adaptado ahí y al final, después de 100 años, una persona lo decidiera adaptar y esto se hubiese expandido y a lo mejor a los 400 años o 500 años pues el lenguaje inclusivo se usa en Argentina y en Perú, pero en ninguna otra parte porque en España tampoco ya se usa. Y ahora con todo el cambio de la globalización, de que el lenguaje viaja también muchísimo más rápido, todos los anglicismos que se han ido añadiendo al español en los últimos años por palabras nuevas que aparecen también en inglés y que rápidamente se adaptan al español, el lenguaje inclusivo yo creo que tendrá una velocidad más o menos igual. ¿Hay alguna forma de hablar ante la que veas que respondes con mayor facilidad? Me gusta que cuando las personas hablan conmigo, que hablen con cuidado y que cuando hablan no solamente hablen, sino que también pregunten. Bueno, últimamente estoy más cómoda con el pronombre femenino también, pero hasta hace unos meses únicamente quería usar el pronombre neutro y me gusta que alguien tenga una conversación proactiva en la que también piensen en la manera en la que hablan y que me hagan a mí también pensar. Y creo que lo más importante en una conversación es que haya una actitud activa por parte de las personas que son partícipes de esta conversación para que sea lo más cómodo para la gente que está hablando. Para aquellas personas que no tengan tan claro cómo pueden llegar a esa forma de comunicarse, ¿no? ¿Cómo traspaso esa barrera del tabú? ¿Se trata de una cuestión de confianza? ¿En qué crees que radica? Pienso que hay diferentes niveles y tienes que también entender un poco la situación en la que estás. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a introducir a alguien a un amigo mío y esta persona no conoce a la persona que voy a introducir, intento poner unas bases hacia la persona que voy a introducir para que la conversación sea lo más fluida. Hay veces que ser una persona demasiado directa, ¿no? Pues introducirte y decir ¿cuáles son tus pronombres? ¿Qué palabras puedo usar? ¿Qué no sé cuántos? Puede ser bastante intrusivo para la persona que recibe todas estas preguntas y me parece que la comunicación no verbal también es muy importante y ver cuando si usas ciertas palabras con una persona puede haber cierto sentimiento de incomodidad y darte cuenta y decir vale, esto no lo repito, preguntar cuando vas a hablar sobre esta persona, sí, pues ella o él, ¿qué digo? Entonces que te respondan que hay interés en usar un lenguaje que esta persona necesita para estar a gusto en esta conversación y aceptar todas las correcciones de una manera muy fluida. Y ella, no, perdona, ella, gracias, ella, ¿sabes? No intentar estancar la conversación en una situación en la que te han corregido o has tenido que corregir a alguien, intentar dar las gracias a la persona que te ha corregido en vez de pedir perdón por hacerte consciente de un lenguaje que va a ser más cómodo para esta persona y puedes continuar con la conversación. Oh, gracias, pues ella me dijo el otro día que, etcétera, etcétera. Parece una cosa muy sencilla y precisamente, quizás porque lo es, a lo mejor ayuda a bastante gente, así que gracias. Hemos hablado en qué consiste tu forma de comunicarte con el idioma, pero ¿en qué consiste tu vida, no? Pues últimamente, porque he tenido un montón de tiempo para pensar, porque he estado un montón en casa, en la cama,
mirando al techo y pues pensando en la vida. Cuando estoy tejiendo intento pensar en mi experiencia como una persona transfemenina y sobre, por ejemplo, el hecho de la creación, que en las mujeres cis siempre se enfoca en un embarazo y en tener un bebé y todo una creación muy biológica. Yo, como persona transfemenina, pienso mucho en que las cosas que estoy creando son casi un proceso de embarazo, de que va creciendo, que cuando está acabado lo comparo como si fuera un bebé, que tiene mucho potencial porque aún no es más que una tela, aunque me parece también que una tela es algo súper valioso, pero me refiero que tiene la posibilidad de transformarse en un montón de cosas. Y veo mi forma de crear vida de alguna manera en mi forma de tejer. Y en que para mí tejer es una manera muy orgánica. Normalmente la mayoría de gente que está tejiendo tiene que hacer un montón de cálculos. ¿Cuánta longitud? ¿Cuántos hilos? ¿Qué hilos van a ir de este color? Haces pruebas en un pequeño cartón para ver cuáles son las posibles texturas, las posibles combinaciones de color. Pero para mí yo lo intento hacer de una manera natural. Voy cambiando los colores o las texturas de los hilos, voy viendo cuánta cantidad de hilo estoy produciendo hasta que digo, vale, esto es suficiente. Voy pensando en los colores, en los materiales, en el momento, no intento planear, sino que cuando acabo veo la flexibilidad que tiene, la fuerza que tiene, lo densa que es o que no es, y de ahí entonces veo las posibilidades que esta tela puede tener, porque normalmente tejo varios metros y 2 metros los uso para esta cosa, 1 metro lo uso para esta otra cosa. Con los restos los coso en pequeñas piezas. Entonces como que estas telas tienen un montón de futuros y para mí eso es mi forma de crear y de hacer vida de alguna manera. ¿Quieres compartir conmigo alguna palabra o expresión que te guste mucho en español para las personas que están aprendiendo? Bueno, pues yo traía una palabra completamente distinta. Una palabra dentro de la jerga del textil que me pareció súper gracioso la primera vez que lo escuché, que es urdimbre. Y según la RAE, porque yo no sé definir eso, es el conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente para formar una tela. Es decir, son los hilos que van dentro del telar y que van a atrapar todos los otros hilos dentro. Y nunca en mi vida había escuchado la palabra urdimbre hasta el año pasado. Y me parece, no sé, que tiene un timbre súper gracioso. A lo mejor sí que has escuchado la palabra urdir, ¿no? Pero para urdir un plan. Sí, exacto. La idea de maquinar algo viene de eso, la urdimbre es la preparación para formar una tela. La artesanía forma más parte de la realidad, tal y como lo hace ahora la tecnología, ¿no? Y entonces que eso forma parte del idioma, y me imagino que en otros idiomas será parecido. Qué guay, me parece una palabra excelente. No creo que nadie la vaya a usar en su día a día. Ahora mismo estaba pensando que también, teniendo en cuenta cómo el mundo se está moviendo en diferentes direcciones que no podemos planear y algunas de ellas están estableciendo más lazos entre las personas de los que antes parecían visibles, a lo mejor la urdimbre es lo que permite, por ejemplo, organizar nuestras protestas, ¿no? Y, por ejemplo, Platón hablaba de que la sociedad era un telar en el que necesitabas ambas una urdimbre fuerte para que fueran unos pilares y que sean las personas que mantengan la tensión que es necesaria, y a la vez necesitas la trama, que es el hilo que va uniendo todos los hilos de la urdimbre para formar la estructura más fuerte posible, y necesitas ambas personas que puedan llevar con fuerza un movimiento, puedes decirlo, o una sociedad, que es lo que a él se refería, y personas que tuvieran una mayor flexibilidad o una mayor adaptabilidad para mantener esta tensión y esta fuerza que por sí misma no creaba nada. Entonces sí que puede utilizarse para la urdimbre, para pensar en un movimiento, en
estas personas que llevan el liderazgo dentro del cambio y del movimiento. Yo convengo en que es una palabra que a lo mejor empieza a cubrirse de mucha importancia otra vez. Estoy de acuerdo. Muy bien. Creo que es un buen momento para que nos despidamos por ahora y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti.